Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este jueves. Seguimos avanzando en este miércoles, perdón, miércoles 15 de noviembre. Llegamos a la mitad, al ombligo de la semana 32 de tiempo ordinario. Y hoy vamos a meditar en la primera lectura los primeros 11 versículos del capítulo 6 de la sabiduría. El domingo vimos ya algo de este capítulo, hoy vemos los primeros versículos. Y en el Evangelio seguimos con Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Una ocasión cuando Jesús es presentado ante Pilato, recordarán que Pilato le dice, ¿no sabes que tengo la autoridad y el poder para liberarte o para condenarte? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No tendrías ninguna autoridad sobre mí, ningún poder sobre mí, si no te lo dieran de lo alto. Entonces, qué importante, porque qué difícil es manejar el poder. ¿Cuántas personas hay que son muy buenos empleados, pero cuando los hacen jefes se vuelven tiranos porque quieren que se note la diferencia de que ahora yo soy el jefe y tengo que hacer que me respeten los demás? O sea, qué difícil. San Agustín se dice que cuando lo nombraron obispo, él les dijo a sus hermanos sacerdotes, a la gente de su comunidad, les dijo, para ustedes soy su obispo, con ustedes soy su hermano. O sea, que qué interesante esa fórmula de poder hacer ese match entre seguir siendo hermanos de mi gente, pero a la vez que sientan esa autoridad y ese respeto por mí como jefe. Y aquí, por primera vez habla de eso la Sagrada Escritura, desde el libro de la Sabiduría, que aún los paganos reciben autoridad de Dios, porque dice, escuchen reyes y entiendan, aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra. No dice solamente a las 12 tribus de Israel. Y les dice, el Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la sabiduría, la soberanía. Pero dice, Él va a examinar las obras de ustedes y escudriñará sus intenciones. O sea, todo don conlleva una gran responsabilidad. A ti te dieron el don de autoridad. El Señor va a juzgarte cómo viviste esa autoridad. Si fuiste un tirano o si fuiste un jefe que promoviera a sus trabajadores. Entonces, y también es muy diferente, dice que al que más se le da, más se le exige. A los poderosos que tienen mucho poder sobre muchas gentes. Imagínense los que están en guerra en Tierra Santa, en Palestina y en Israel. Esos poderosos que están haciendo, manejando mal el poder que Dios le da y están trayendo guerra en lugar de paz, van a ser juzgados muy duramente por el Señor. Y a lo mejor los que tenemos una autoridad más limitada, tenemos más posibilidades de alcanzar el perdón, como dice aquí la Sagrada Escritura. O sea, el Señor va a hacer un examen muy severo en aquellos que tienen más autoridad y a lo mejor va a ser no tan severo con aquellos que lo hacen. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber cómo podemos encontrar la manera de ejercer bien nuestra autoridad cuando somos jefes? Pues fíjense lo que dice al final. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenla con interés y ellas los instruirán. Qué importante porque sacamos a Dios de los trabajos y aquí nos dice que los jefes, los gerentes, los directores deberían de estar empapados de la palabra de Dios, porque ahí van a encontrar la manera de cómo ser buenos líderes. Hay por fortuna personas que se dedican a capacitar en las empresas y hay algunos que incluso manejan el liderazgo de Jesucristo y le enseñan a la gente cómo fue Jesús como líder y cómo podemos ser nosotros líderes cuando tenemos gente bajo nuestro servicio. En el Evangelio continuamos con Lucas, les decía los versículos 11 al 19 del capítulo 17. Y aquí nos presenta, sigue hablando algo de lo que hablábamos ayer del agradecimiento, nos presenta a 10 leprosos. Las leyes eran muy duras con los leprosos, las disposiciones que había para los leprosos eran muy duras. Los leprosos tenían que vivir aislados, no podían tener relación con la gente. Los leprosos tenían que traer una campana o como un cencerro colgada al pecho, porque sus familiares les llevaban a las salidas del pueblo comida y ellos se tenían que acercar al pueblo para ir por la comida, pero tenían que traer ese cencerro para que la gente supiera que ahí venía un leproso y se alejara de él. Pero eh,
Otra de las disposiciones para los judíos era, para los leprosos era que si un leproso era sanado por alguna situación, antes de tener relación con la comunidad, tenía que ir a presentarse a los sacerdotes para mostrar que ya estaba sano y entonces poder tener esa relación con la gente. Hoy se le acercan a Jesús a la distancia porque no podían estar demasiado cerca de él, pero a lo lejos le gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y fíjense cómo es muy interesante, porque Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, y ellos van inmediatamente. Y dice, mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Pero dice, uno de ellos, al ver que estaba curado, se regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y dice que era un samaritano. Esto es importante porque si dice que era un samaritano, dice, y dice Jesús, no eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. ¿Qué significa que los otros 9 eran judíos? Y así como en la parábola del buen samaritano, decíamos que el sacerdote y levita pasaron de largo y que no había que juzgarlos tan duros porque ellos estaban cumpliendo la ley, no podían tocar a una persona ensangrentada. Aquí también estos 9 malagradecidos, o lo hicieron por cumplir la ley, porque ellos primero tenían que ir a presentarse al sacerdote para poder después tener el contacto con la gente. Pero aquí es lo que decíamos en la parábola del samaritano. Ellos pensaron más en cumplir la ley literal de Moisés y no la ley o el mandamiento del amor y de la misericordia de Dios. Entonces, por eso este samaritano que era libre de esa ley, no se regía por la ley de Moisés, él sí se regresó inmediatamente. Ahora, al final les dice al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pero qué interesante es meditar esto, porque ¿acaso los otros 9 no tenían fe? Sí tenían fe, porque imagínense, pónganse en el lugar ustedes de los leprosos. Ustedes van, le gritan a Jesús, Señor, sánanos, ayúdanos. Y el Señor les dice, vayan a presentarse con los sacerdotes. ¿Qué es lo que diría una persona sin fe? Les diría, Señor, ¿cómo me voy a ir a presentar si tengo lepra? Yo no puedo presentarme con él. Primero sáname y después que me sanes, entonces voy. Y sin embargo, los 10 se fueron inmediatamente. Quiere decir que sí confiaban que en el que el Señor los iba a sanar. El problema fue que después de eso quedaron sanos y los otros 9, los judíos, dijeron, pues vamos a cumplir la ley y vamos a presentarnos con el Señor, con el sacerdote. En cambio, el samaritano se regresó a darle gloria y alabanza a Dios. Entonces aquí dice, tu fe te ha salvado, pero porque tu fe se manifestó en acción. No fue una fe ya me salvé, ahora sí ya me voy con mi familia. No, se manifestó en la acción de gracias a Dios y de darle gloria y alabanza al Señor. Por eso el apóstol Santiago decía, una fe sin obras es una fe vana, es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Procura que todas las personas que se acerquen a ti se vayan más contentas y felices de lo que estaban cuando llegaron contigo. Y repítele al Señor esta oración. Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Un fuerte abrazo, un saludo para ti y para toda tu familia.